11:29 del día 30 de septiembre del año 2019, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad del Juzgado Penal de Control del Primer Circuito Judicial con sede en esta ciudad de Tizayuca, Hidalgo, a efecto de poder llevar a cabo el desahogo de la audiencia intermedia que diera origen a la causa penal número 35/2019. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez Reinaldo Soto Ponce. Se solicita a los asistentes se pongan de pie para que ingrese a esta sala de audiencias el juez. En el lugar y hora señalado por la encargada de sala se declara abierta la presente audiencia para efecto de publicidad y registro. ¿Quién comparece por parte del Ministerio Público? Buenos días, su señoría. Licenciada Carla Esquivel Acuña, agente del Ministerio Público, con formas y datos de notificación ya establecidos en la administración de este unitario. ¿Me acompañan? Buenos días, su señoría. Comparece ante usted, licenciado Edgar Giovanni Salinas Telles, agente del Ministerio Público, con datos de identificación, los cuales ya he establecido a la administración de esta sala. ¿Me acompaña? Buen día, señoría. Licenciado Óscar Pereglar, representante coadyuvante. Soy María Luisa Campero Maciños, la mamá de la víctima. Gracias. Buen día, su señoría. Buenos días. Licenciada Ana Vila Quisaí López Rivera, asesora jurídica del Instituto Hidalguense de las Mujeres, ya individualizada en la presente causa. Gracias. Pregunto a la víctima indirecta, en tal calidad, si le han hecho saber sus derechos. Al micrófono, por favor. Sí. ¿Los entiende? Sí. ¿Tiene alguna duda? Uno de esos derechos es precisamente que usted cuente con una asesor jurídica, en este caso la abogada que se encuentra a un lado de usted, se ostenta con esa calidad. ¿Está usted de acuerdo con ello? Sí. Gracias. Pregunto a la asesora jurídica si ha aceptado y protestado el cargo anteriormente. Así es, su señoría, ya se aceptó y se aceptó el cargo conferido. Gracias. Efectivamente, como se desprende de las constancias de la causa penal 35/2019, anteriormente aceptado y protestado el cargo la asesora jurídica, con lo cual se tiene por garantizado ese derecho que tiene la víctima indirecta en representación de la víctima directa. Una vez verificado lo anterior, por parte de la defensa, ¿quién comparece? Gracias, señoría. Buenos días. Buenos Óscar días. Mora Herrera, en mi carácter de defensor particular del hoy acusado. Gracias. El señor Enrique Mendoza Carmona. Gracias, señor Enrique Mendoza Carmona. De igual forma me queda claro que no es la primera audiencia que lleva dentro de la presente causa penal. Independientemente de lo anterior, para efecto de registro, pregunto, ¿le han hecho saber sus derechos? Sí. ¿Los entiende usted? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Uno de esos derechos es precisamente que usted esté asistido en todo momento por un defensor, el cual puede ser público, puede ser particular. En este caso, el abogado que se encuentra a un lado de usted se ostenta con esa calidad de defensor particular. ¿Está usted de acuerdo con ello? Sí. Gracias. Para efecto de registro, únicamente preguntarle al defensor particular si ha aceptado y protestado el cargo anteriormente. Es correcto, señores, desde la audiencia inicial. Gracias. Efectivamente, como se desprende de las constancias de la causa penal 35/2019, el defensor particular ha aceptado y protestado el cargo, con lo cual se tiene por colmado ese derecho que tiene Enrique Mendoza Carmona, tener una defensa adecuada. Una vez verificado lo anterior, el objetivo de la presente audiencia es llevar a cabo la fase oral de la etapa intermedia del procedimiento acusatorio y oral. Una vez que se ha constatado que las partes que habrán de intervenir en la presente audiencia, están debidamente notificadas, e incluso la presencia de las mismas, le informo, señor Enrique Mendoza Carmona, que dentro de la presente audiencia se van a discutir cuestiones técnicas entre las partes procesales. Primeramente, antes de empezar, pregunto a los intervinientes si existe alguna solicitud sobre alguna solución alterna del procedimiento o forma de determinación anticipada del proceso. Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, ninguna, su señoría. Gracias. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría. Asesora jurídica. Ninguna, su señoría. Gracias. Defensa. Nada que manifestarse. Gracias. Bueno, en virtud de la manifestación hecha por las partes, al no haber arribado a ningún acuerdo, se procede a continuar con la presente audiencia y se le concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que realice la exposición de su acusación en términos de lo que dispone el numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
en el entendido que por cuanto hace a los medios de prueba que pretende ofrecer, únicamente deberá enunciarlos, sin hasta el momento establecer el punto de prueba ni el domicilio de los mismos. Gracias, señoría. Haciendo de su conocimiento que, previo a que me haga cargo de la acusación, hago de su conocimiento que el defensor particular del ahora imputado realizó el correspondiente descubrimiento probatorio de las documentales o pruebas periciales que en su momento pretende que lleguen a juicio. Haciéndome cargo de la acusación, esta representación social manifiesta lo siguiente: que Enrique Mendoza Carmona es padre de la víctima de iniciales LMC, a quien procreó con la ciudadana María Luisa Campero Mociños, quienes tenían su domicilio ubicado en calle Pachuca sin número, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo. Que Enrique Mendoza Carmona, cuando su hija de iniciales LMC contaba con la edad de 12 años, por haber nacido esta el 31 de mayo del año 2005, a principios del mes de marzo del año 2017, después de las 3 de la tarde, cuando Enrique Mendoza Carmona viajaba con su hija de iniciales LMC, Enrique Mendoza Carmona se metió en una calle de terracería, la cual se encuentra a una cuadra de Liencio Charro, en Acayuca, Hidalgo. Ahí apagó su camioneta y le dijo a su hija que se quitara el pantalón y su calzón. Enrique Mendoza Carmona se quitó su pantalón, besó a su hija en la boca mientras le decía: «¿Cómo me encantas?», tomándola de los brazos, porque la víctima no se dejaba, motivo por el cual Enrique Mendoza Carmona introduce su pene en la vagina de la víctima, refiriéndole a la víctima que si había sangrado o que si le había dolido. La víctima sintió mojado. El asiento de la camioneta estaba manchado por semen, el cual Enrique Mendoza Carmona limpió con una franela, diciéndole a la víctima que no dijera nada, así como a principios del mes de julio del año 2017, le impuso cópula a su hija de iniciales LMC vía vaginal en la calle de terracería, la cual se encuentra ubicada a una cuadra de Lienzo Charro. Asimismo, el día 17 de julio del año 2017, Enrique Mendoza Carmona, cuando se encontraban en su domicilio, ubicado en calle Pachuca sin número, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo, cuando se encontraban en el cuarto en compañía de la víctima de iniciales LMC, la besó en la boca y le tocó su vagina con sus dedos. La clasificación jurídica que le da esta representación social es la del delito de violación equiparada agravada en 2 momentos y abuso sexual agravado, por la correlación de los artículos 179 en sus párrafos primero y tercero, 180 y 181 fracción segunda, y por lo que hace al delito de abuso sexual agravado por el artículo 183 y el artículo 181 fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. Se solicita que se imponga una pena de 77 años y 6 meses de prisión, así como una multa de 1.290 días de unidades de medida y actualización. Todo esto por estar consagrado así, por la correlación de los artículos a los cuales esta representación social ya se hizo. Permítame, Ministerio Público. ¿Hasta la jurídica se encuentra bien la víctima? Me refiere que sí, ya se le comentó si era su deseo salir de la misma y manifiesta que no. ¿Está en posibilidades de continuar? Únicamente solicitaría un receso de 10 minutos, su señoría, para poder hablar con la víctima. Gracias. Ministerio Público, ¿alguna manifestación? No, su señoría, toda esta representación adelante. social tiene la obligación de brindar la contención correspondiente a la víctima y haciendo su conocimiento que efectivamente en las audiencias anteriores que hemos tenido se ha tenido que contener a la víctima. Gracias, representante coadyuvante. No hay oposición, señoría. Gracias, defensa, ¿alguna manifestación? No, nada que manifestar, señoría. Gracias. Atendiendo dicha manifestación, se acoge procedente, se decreta un receso de 10 minutos, por lo que continuamos a las 11 horas con 45 minutos. Se suspende grabación. Se encontraron los presentes las mismas partes. Antes de decretar el receso, continuamos con la presente audiencia. Veo la no presencia de la víctima indirecta, asesora jurídica. Ya fue su deseo no continuar en la presente audiencia, por lo tanto se continúa así. Gracias. Bueno, se deja el registro de lo anterior, sin que la no presencia, en este caso, de la víctima indirecta sea impedimento para continuar con la misma, tomando en consideración que se encuentra debidamente representada por la asesora jurídica. Incluso existe la presencia del representante coadyuvante en representación de los derechos del
la menor víctima de iniciales LMC, y es por lo anterior que continuamos. Adelante, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Se pide por parte de la ahora acusado Enrique Mendoza Carmona el pago de la reparación de los daños de manera genérica. Procederé a enunciar los medios de prueba, en este caso las testimoniales para la audiencia de debate, siendo la primera la declaración de la menor de iniciales LMC, como segundo testimonio la de la ciudadana María Luisa Campero Mociños, la del ciudadano Efrén Hernández Sierra, como cuarto el policía de investigación Héctor Sinue Alarcón Olvera. Por lo que hace a las pruebas periciales, sería la de la médico legista Marta Georgina Ávila Islas y la de la perito en psicología Sonia Cuevas Job. Por lo que hace a las pruebas documentales para la etapa de juicio, serían únicamente el acta de nacimiento de la menor de iniciales LMC, con número de oficialía 1, libro 2, con número de acta 329. Por lo que hace a las testimoniales para la individualización de sanciones, sería la de María Luisa Campero Mociños, y las documentales serían 3, consistente en la primera de ellas en una copia del carnet de la institución de la UEPAFS y el expediente 337-2019, el recibo de pago de psicología número 099 y una copia de la receta con número de folio 2612 a nombre de la menor de iniciales LMC, siendo estas las testimoniales, las periciales y las documentales para desahogar tanto en la audiencia de debate como en la de individualización de sanciones, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesora jurídica. Perdón, representante coadyuvante. Esta representación coadyuvante, señoría, no se impuso como coadyuvante acusador al no haber medios de prueba distintos a los ya ofrecidos por la representación social. Gracias. Asesora jurídica. Igual, bueno, no se ofrecen medios de prueba pertinentes, se adhiere a las pruebas que manifiesta el Ministerio Público y únicamente haría señalamiento de un vicio formal. Gracias. En términos del numeral 344, bueno, le toca el turno al acusado de exponer su postura, por lo que pregunto al defensor particular, a través de quién se hará dicha exposición. Del de la voz, señoría. Gracias. Se le otorga el uso de la voz a la defensa del acusado para que exponga su postura del caso y en los mismos términos que la agente del Ministerio Público nada más enuncie los medios de prueba que pretende ofrecer para la audiencia de juicio. Gracias, señoría. Pegados a lo que establecimos ya en el escrito de contestación de acusación presentado en fecha 5 de septiembre del 2019 ante este juzgado de control, como autoridad del caso que pretendemos plasmar en el juicio oral correspondiente, es que la Fiscalía no podrá probar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito de violación agravada cometido presuntamente en agravio de la niña de iniciales LMC, así como el delito de abuso sexual por el cual se le está acusando, toda vez que de los medios de prueba periciales practicados a la supuesta víctima no permiten establecer con certeza la agresión sexual de la que se le ha acusado a mi cliente, las agresiones sexuales, quiero decir. En ese orden de ideas, a través de una técnica defensiva, tanto directa como indirecta, es decir, a través de la presentación de medios de prueba como la desestimación de los propios medios de prueba de la Fiscalía, esta defensa presentará pruebas científicas, tanto en ginecología como en psicología, que reforzarán las propias inconsistencias de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, plasmadas en sus dictámenes correspondientes y que permitirán dotar de absoluta incertidumbre al Tribunal de Juicio Oral respecto a la acusación presentada por la representación social en torno a los delitos en comento, lo que se traducirá en el dictado de un fallo absolutorio por la actualización del expediente del delito de atipicidad de conformidad con el numeral 25, apartado A, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Señoría, respecto a las periciales que pretendemos desahogar en juicio, son solamente dos. La primera consistente en la declaración de la perito en psicología María de Lourdes Torres Amperio, y la segunda sería la declaración del médico especialista en ginecología y obstetricia, el doctor Guillermo Barragán Ramírez. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Una vez expresado lo anterior, por cuestión de método, se pregunta a las partes si existe alguna cuestión incidental que deseen plantear. Primeramente, Ministerio Público. Ninguna, su señoría. Gracias. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría. Gracias. Asesora jurídica. Ninguna, su señoría. Gracias. Defensa. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Me quedo con usted. Defensa, planteamiento de vicios formales en cuanto a la acusación o medios de prueba de la agente del Ministerio Público. Ninguno, señoría. Gracias. Defensa, algún incidente de acumulación o separación de acusaciones. Ninguno, señoría. Gracias.
Pregunto a las partes, ¿se deshago prueba anticipada? Ministerio Público. No, su señoría. Representante coadyuvante. No, señoría. Asesora jurídica. No, su señoría. Gracias. Defensa. No. Gracias. ¿Algún incidente de nulidad por plantear? Ministerio Público. Ninguno, su señoría. Representante coadyuvante. Ninguno, señoría. Gracias. Asesora jurídica. Ninguno, su señoría. Gracias. Defensa. No, ninguno, señoría. Me quedo con usted. Defensa. ¿Existe alguna excepción que desee plantear? No, tampoco, ninguna. Gracias. En términos de lo que dispone el numeral 345, ¿existe algún acuerdo probatorio que deseen plantear? En el entendido que solo deberán mencionar los acuerdos probatorios, ya que hayan platicado y ya se hayan puesto de acuerdo. Ministerio Público. Se plasmó uno en la acusación, sin embargo, no se arriba ninguno. Gracias. Representante coadyuvante. No se arriba ninguno, señoría. Gracias. Asesora jurídica. No se arriba ninguno. Gracias. Defensa en los mismos términos. No, no hay acuerdo probatorio por esta defensa. Gracias. En términos del numeral 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto a las partes si llevó a cabo el descubrimiento probatorio. Primeramente, defensa, ¿le fue entregado materialmente por parte de la agente del Ministerio Público los registros de investigación? Absolutamente todo, señoría. Gracias. Ministerio Público, e independientemente de la manifestación que hizo al principio de la audiencia, para efecto de registro, le fue entregado por parte de la defensa copia de los registros de los medios de prueba que pretende llevar a cabo a juicio. Así es, su señoría, copia de los dos dictámenes a los cuales he hecho referencia en la contestación a la acusación. Gracias. Representante coadyuvante. Sí, señoría, se realizó el descubrimiento probatorio. Gracias. Asesora jurídica. Así es, su señoría, se realizó el descubrimiento probatorio. Gracias. Siguiendo con el orden establecido, de acuerdo al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, agente del Ministerio Público tiene el uso de la voz a efecto de que enuncie sus pruebas, por lo que para efecto de metodología comenzamos con las que se van a deshogar en audiencia de juicio. Así es, su señoría, como yo le había hecho de referencia en un primer momento. Perdón, Ministerio Público, por metodología va enunciando sus medios de prueba y defensa, si existiera algún debate sobre exclusión de las mismas, me lo hiciera saber y si no, en ese caso usted continúa enunciándolas tal como las ha manifestado en su escrito de acusación. Sí. Sí, señoría, sería la declaración del adolescente víctima directa de iniciales LMC, quien declarará sobre los hechos motivo de la acusación respecto de los diversos hechos ocurridos, siendo esto el primero a principios del mes de marzo del año 2017, después de las 3 de la tarde, en una calle de terracería después de Liencio Charro, en Acayuca, Hidalgo, en la camioneta en la que viajaba con su padre. El segundo hecho fue a principios del mes de julio del año 2017, en el mismo lugar, a una cuadra de Liencio Charro, en Acayuca, Hidalgo, y siendo este el último el 17 de julio del 2017 en su domicilio, ubicado en calle Pachuca sin número, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo. Persona que referirá quién cometió los hechos, cómo se cometieron los hechos, quién cometió los mismos, referirá la edad que tenía al momento de la comisión de los mismos, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, qué le dijo el acusado cuando cometió los hechos, con qué personas vivía antes de la comisión de esos hechos, con qué personas vivió después de los hechos que dieron motivo a la presente acusación y cuál es el domicilio en el cual ella vive actualmente, a qué persona se los comentó y por qué se los dijo. Persona a la que solicitaría que al momento de que se desahogue su testimonio se haga en la sala de testigos protegidos, así como que sea con la presencia de la psicóloga de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, su señoría, tomando en consideración de que es la víctima directa que tiene que estar contenida y es uno de los requisitos indispensables para la toma de declaraciones de los mismos, su señoría. Sería cuanto por lo que hace a la víctima de iniciales LMC. Defensa. Nada que manifestar, señor. Se admite en los términos planteados por parte de la agente del Ministerio Público. Adelante. La segunda testimonial sería de María Luisa Campero Muciños, mamá de la víctima, quien referirá los hechos motivo de la acusación respecto de los diversos hechos ocurridos a principios del mes de marzo del año 2017, después de las 3 de la tarde, en la calle de Terracería, una cuadra después de Lienzo Charro, así como el evento ocurrido en el mes de julio del año 2017, en el mismo lugar, a una cuadra después de Lienzo Charro, así como el hecho ocurrido el 17 de julio del año 2017, en su domicilio ubicado en calle Pachuca, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo. Hecho que cometió su pareja
Enrique Mendoza Carmona, narrará las circunstancias de cómo es que se enteró de los hechos motivo de la acusación, qué relación tiene esta con el acusado, qué relación tiene la víctima con el ahora acusado, la fecha de nacimiento de su hija de iniciales LMC y con qué documento acredita dicha relación, con quién vivía antes de los hechos motivo de la acusación, persona que se incorporará por medio de su testimonio el acta de nacimiento a la cual ya he hecho de referencia esta representación social, la cual cuenta con el número de registro de Oficialía 1, libro 2, con el acta de nacimiento 329, con fecha de nacimiento 31 de mayo del 2005, suscrita por el registrador del Estado Familiar de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Sería cuánto por lo que hace esta testimonio? Gracias, defensa. Nada que manifestar. Gracias, nada más me hago cargo respecto del testimonio. En cuanto a la documental, será en el apartado respectivo. Se admiten los términos establecidos por parte del órgano del Ministerio Público. Adelante. Como tercera, la declaración del agente de la Policía de Investigación, Efrén Hernández Sierra, quien declarará sobre los hechos motivo de la acusación, específicamente sobre el informe con número de oficio PGJ, HP, diagonal PI, diagonal GT, diagonal 3530, diagonal 2017, de fecha 18 de agosto del año 2017, respecto de quién le dio la intervención para investigar los hechos motivo de la acusación, los términos y forma de dicha investigación que llevó a cabo para el esclarecimiento de los hechos, como la inspección de persona y la inspección del lugar. ¿Sería cuánto por lo que hace a esta testimonio? Gracias, defensa. Nada que manifestar, señoría. Gracias, se admite en los términos planteados por parte del agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Por lo que hace a la última testimonial en este apartado, sería por la declaración del agente de la Policía de Investigación, Héctor Sinue Alarcón Olvera, quien declarará sobre los hechos motivo de la acusación, específicamente sobre el informe con número de oficio PGJEH, diagonal PI, diagonal GT, diagonal 765, diagonal 2019, de fecha 27 de febrero del año 2019. Respecto de quién le dio la intervención para investigar los hechos motivo de la acusación, los términos y forma de la investigación que llevó a cabo para el esclarecimiento de los mismos y persona que incorporará a juicio de igual manera el acta de nacimiento de la menor de iniciales LMC. ¿Sería cuánto? Defensa. Nada que manifestar, señoría. Se admiten los términos planteados por parte del agente del Ministerio Público. Adelante. Por lo que es el apartado de periciales, sería la declaración del perito médico, de la perito médico legista Marta Georgina Ávila Islas. Antes que continúe el Ministerio Público, por lo que hace a la de Héctor Sinuet Alarcón Olvera, después de llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos, me refirió. El esclarecimiento de los hechos, motivo de la acusación, los términos y formas de la investigación que llevó a cabo para el esclarecimiento de los mismos. Gracias. Adelante. Por lo que hace a las periciales, sería la declaración de la perito experta Marta Georgina Ávila Islas, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien declarará, previa a su acreditación, respecto al dictamen de descripción, clasificación, temporalidad de lesiones y ginecológico el recabado de muestras a la víctima de iniciales LMC, con número de DICEPE, diagonal MET, diagonal 3, diagonal 7, romano, 142, diagonal 2017, de fecha 18 de julio del año 2017, realizado a la víctima de iniciales LMC, quien nos hablará sobre el contenido de dicho dictamen, la forma en que tuvo conocimiento del hecho, su intervención en el mismo, la técnica que empleó, lo que plasmó en el apartado de exploración física, qué fue lo que le refirió la víctima respecto a los hechos y sobre la conclusión que da ella a dicha petición. ¿Sería cuánto por lo que hace a la testimonial de la testigo experto Marta Georgina Ávila Islas? Gracias. Defensa. Nada que manifestar, señoría. Se admiten los términos planteados por parte del agente del Ministerio Público. Adelante. Como segunda testigo experto sería la declaración de la perito en psicología Sonia Cuevas Job, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien nos declarará, previa a su acreditación, respecto al informe psicológico con número DICEPE, 2.SIC, diagonal Tizayuca, diagonal 1 Arábigo, diagonal 7 Romano, 234, diagonal 2017, realizado a la víctima de iniciales LMC, de fecha 1 de agosto del año 2017, sobre la forma en que tuvo conocimiento del hecho, su intervención en el mismo, sobre el contenido que plasmó en dicho dictamen y sobre la versión de los hechos, los métodos y técnicas empleados
para dar los conclusiones y los resultados del mismo. Sería cuanto por lo que hace a la pericial de Sonia Cuevas Job. Defensa. Nada que manifestar. Gracias. De igual forma se admiten los términos planteados por parte de la gente del Ministerio Público. Adelante. Por lo que hace al apartado de documentales, sería la documental consistente en el acta de nacimiento de la menor de iniciales LMC, con número de oficialía 1, libro 2, acta número 329, con fecha de nacimiento 31 de mayo del 2005, suscrita ante la fe del registrador del Estado Familiar de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, en la cual se aparecen en el rubro de padres Enrique Mendoza Carmona y María Luisa Campero Muciños, la cual podrá ser incorporada a juicio por la declaración de la víctima indirecta María Luisa Campero Muciños o del agente de investigación Héctor Sinuet Alarcón Olvera. Sería cuanto por lo que hace a las documentales de este apartado, su señoría. Defensa. Nada que manifestar, señor. Se admite la documental planteada por parte de la gente del Ministerio Público en los términos así realizados. Esas serían las pruebas por lo que hace a la audiencia de debate, ¿es correcto, agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. Gracias. Antes de continuar, respecto de las ofrecidas para audiencia de individualización de sanciones, pregunto al representante coadyuvante y asesora jurídica si existe alguna manifestación, independientemente de que refirieron estar conforme en cuanto a las pruebas ofrecidas por parte de la gente del Ministerio Público al principio de la presente. Pregunto si tienen manifestación alguna. Únicamente, en relación a la testimonial de la menor de edad, desde este momento señalo como psicóloga, a efectos de que haga el acompañamiento, a la licenciada Alma Viridiana Mares Rodríguez. Tanto para la audiencia de debate como para la audiencia de individualización. Gracias. ¿Es cuánto? Es cuánto sería. Asesora jurídico. Nada que manifestar, su señoría. Gracias. Defensa, ¿alguna manifestación de lo vertido por parte del representante coadyuvante? No, nada que manifestar, señor. Gracias. Ministerio Público, en cuanto a las pruebas que ofrece para la audiencia de individualización. Gracias, señoría. Únicamente sería por lo que hace a las testimoniales de la víctima indirecta María Luisa Campero Muciños, quien referirá a los hechos motivo de la acusación, específicamente que narrará las acciones que ha emprendido para que su hija de iniciales LMC supere los hechos, cómo ha sido el comportamiento de su hija antes de los hechos motivo de la acusación, cómo ha sido el comportamiento después de los hechos motivo de la acusación, cómo le afectaron los hechos a su hija, a qué institución acude, qué medicamentos le da y cómo lo acredita, persona que incorporará a juicio las documentales correspondientes al carnet de la WEPAFS con número de expediente 337/2019, el recibo de pago de psicología número 099, así como la copia de la receta con número de folio 2612 a nombre de la menor de iniciales LMC. Gracias. Por lo que hace esta testimonio. Gracias. Defensa. Nada que manifestar, señor. Se admite en los términos señalados, únicamente por lo que hace a las documentales que incorporará, nos haremos cargo en el apartado correspondiente. Adelante, Ministerio Público. Sí, por lo que hace en este apartado no hay pruebas periciales, pero sí hay pruebas documentales, siendo tres. La primera es la copia del carnet de la institución denominada la WEPAFS, con número de expediente 337/2019. La segunda sería el recibo de pago de psicología, con número de recibo 099, y como tercera prueba documental sería la copia de la receta con número de folio 2612 al nombre de la menor de iniciales LMC, las cuales serán incorporadas a la correspondiente audiencia de individualización de sanciones por medio de la declaración de la ofendida María Luisa Campero Muciños. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Defensa. Nada que manifestar, señor. Gracias. ¿Por ninguna de las tres documentales? Gracias. Gracias. Serían todas las pruebas, ¿es correcto lo anterior, Ministerio Público? Así es, señoría. Gracias. Representante coadyuvante, asesora jurídica, ¿alguna manifestación en cuanto a las pruebas para la audiencia respectiva de individualización? Ninguna, señoría. Gracias. Asesora jurídica. Ninguna, su señoría. Gracias. Se admiten las pruebas en los términos establecidos por parte de la gente del Ministerio Público, existiendo concordancia con su escrito de acusación. Ahora bien, resuelto lo anterior, se procede a dar el uso de la voz a la defensa, a efecto de que enuncie sus pruebas en los mismos términos que la gente del Ministerio Público. En este caso nada más
fueron ofrecidas para audiencia de debate. ¿Es correcto, defensa? Es correcto, señoría. Pues adelante. De igual forma, por metodología del Ministerio Público, si existiera alguna cuestión de debate en cuanto a cualquier medio de prueba, me lo hace saber cuando termine el defensor. Adelante, defensa. La primera de ellas es la pericial a cargo de la psicóloga María de Lourdes Torres Amperio, con número de cédula profesional 5083-193, con número telefónico para recibir notificaciones, el enunciado ya en el escrito de acusación, con la finalidad de que declare sobre el contenido, es decir, objetivo, intervención psicológica, apariencia física y actitud durante la valoración, método empleado, metodología y técnicas empleadas, fuente de información, versión de hechos, examen del estado mental, tiempo empleado en la aplicación de pruebas y entrevista, conclusiones, anexos y referencias bibliográficas de su informe psicológico respecto al dictamen en materia de psicología practicado a la niña de iniciales LMC, con un periodo de elaboración del 10 de julio del 2019 al 16 de agosto del año 2019, medio de prueba que se advierte pertinente en razón de que buscará desacreditar el contenido del dictamen psicológico practicado por la perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de nombre Sonia Cuevas Joff, de fecha 1 de agosto de 2017, resaltando las conclusiones del mismo favorables a mi defendido. Perito a quien me comprometo a presentar para que comparezca en juicio oral en la fecha y hora que se señale para tal efecto, señor. Gracias, Ministerio Público. Ninguna oposición a eso. Gracias, representante coadyuvante. Ninguna oposición. Gracias, asesora jurídica. Ninguna oposición. Adelante, defensa. Gracias. La segunda prueba que pretendemos llevar a juicio es la consistente en la pericial por parte del médico especialista en ginecología y obstetricia con cédula profesional 166-6823 y también con la cédula de especialista 315-0160 a cargo del doctor Guillermo Barragán Ramírez, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Plaza de la Independencia 101, Colonia Centro, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, esto con la finalidad de que refiera o advierta el contenido, es decir, elementos de estudio, planteamiento del problema, intervención psicológica, apariencia física y aptitud frente a la situación de estudio, método empleado, metodología y técnicas empleadas, fuente de información, versión de los hechos, examen, resultados, conclusiones, conocimientos técnicos y científicos y bibliografía de su dictamen médico de fecha 12 de julio del año 2019, medio de prueba que se advierte pertinente en razón de que detalla los resultados obtenidos del dictamen médico de lesiones practicado por la perito oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de nombre Marta Georgina Ávila Islas, de fecha 18 de julio del año 2017, advirtiendo y explicando el porqué de las inconsistencias que dicho dictamen arroja con relación a los hechos por los cuales se le acusa a mi defendido, mismas que se traducirán en la inexistencia de agresiones de tipo sexual en agravio de la niña de iniciales LMC. Perito, señoría, quien me comprometo a presentar para que comparezca en fecha y hora a la audiencia de juicio que se señale para tal efecto. Es cuanto. Gracias, Ministerio Público. Ninguna oposición, señoría. Representante coadyuvante. Sin oposición. Gracias, asesora jurídica. Nada que manifestar, señor. Gracias, se admite el medio de prueba que hizo referencia el órgano de defensa en los términos planteados por el mismo. Serían todos los medios de prueba, ¿es correcto lo anterior, defensa? Es correcto, señoría. Gracias. Los cuales se desahogarán en la respectiva audiencia de debate, no existiendo medios de prueba para la audiencia de individualización de sanciones. Sustanciado, en este caso, no existiendo debate respecto a exclusión de pruebas en cuanto a los medios del agente del Ministerio Público y de igual forma del órgano de defensa, pregunto a las partes si existe alguna cuestión que deseen plantear antes de que esta autoridad proceda a emitir el auto de apertura a juicio. Ministerio Público. Ninguna, su señoría. Gracias. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría. Gracias. Asesora jurídica. Únicamente manifestándole a su señoría que sí se encuentra un vicio formal en el cual hago referencia, si me lo permite. Adelante. Sería por lo que dice el nombre de la víctima indirecta, el Ministerio Público lo puso como María Luisa Campero Muciños, lo cual es incorrecto. Lo correcto es únicamente M.A. Luisa Campero Muciños. Ministerio Público. Así, su señoría, es como M.A. Luisa. Gracias. Representante coadyuvante. Nada que manifestar. Gracias. Defensa. Nada que manifestar, señoría. Gracias. Se tiene por hecha la corrección apuntada por parte de la asesora jurídica en cuanto al nombre de la víctima indirecta.
quedando como M.A. Luisa Campero Mociños. Defensa, pregunto si existe alguna cuestión que desee plantear antes de que esta autoridad proceda a emitir el auto de apertura. No, ninguno, señoría. Gracias. Para efecto de precisar nada más, el Ministerio Público se compromete a presentar a todos sus testigos de acuerdo a lo que asentó en su escrito de acusación. ¿Es correcto lo anterior? Así es, su señoría. Todos y cada uno de los testigos, así como los correspondientes peritos que ha ofertado esta representación social, tanto para la audiencia de juicio como para la de individualización de sanciones. Gracias. Tomando en consideración que se han desahogado todos y cada uno de los aspectos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 342 a 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan en específico la etapa intermedia, y en virtud de que en términos de lo que disponen los numerales 2, 7, 45, 52, 55, 56, 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como los diversos 3, 20, 133 y 347 del Código Procesal Nacional antes referido, este juzgador es competente para dictar auto de apertura a juicio en los siguientes términos. Primero, el Tribunal de Enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio en la causa penal 35-2019 es el Tribunal de Enjuiciamiento en turno del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, no haciéndose especial pronunciamiento respecto a la fecha de celebración de la audiencia de debate en términos del artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, el acusado que deberá ser sujeto a juicio es Enrique Mendoza Carmona, quien actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista por la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, deberán remitirse en sobre cerrado al Tribunal de Enjuiciamiento competente los datos personales del acusado Enrique Mendoza Carmona, así como de la víctima indirecta Ma Luisa Campero Mociños y de la víctima menor de edad identificada con las iniciales y de identidad reservada LMC. El agente del Ministerio Público que formuló la acusación es la licenciada Carla Esquivel Acuña, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Calzada Julián Villagrán, número 24B, barrio de Nacosari, Colonia Centro, Tizayuca, Hidalgo, así como el número telefónico 52 21 40 87 54.
El representante coadyuvante es el licenciado Óscar Vera Aguilar, con domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en calle Álvaro Obregón, sin número, barrio de Atempa, en Tizayuca, Hidalgo. La asesora jurídica es la licenciada Nabila Quisay López Rivera, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en calle Correo Mayor, sin número, Colonia Centro, en Tizayuca, Hidalgo. El defensor particular que asiste al acusado de cuenta es el licenciado Óscar Mora Herrera, señalando para recibir notificaciones el correo electrónico oscar.mora@juridico-díaz.com. Tercero, la acusación realizada por parte de la agente del Ministerio Público, que deberá ser objeto de juicio, es la siguiente: que Enrique Mendoza Carmona es padre de la víctima LMC, con quien procreó con María Luisa Campero Mociños, viviendo con su familia en el domicilio ubicado en calle Pachuca, sin número, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo. Que Enrique Mendoza Carmona, cuando su hija LMC tenía 12 años, por haber nacido el 31 de mayo de 2005, a principios del mes de marzo del año 2017, después de las 3 horas de la tarde, cuando Enrique Mendoza Carmona viajaba con su hija LMC, el acusado se metió en una calle de terracería que está a una cuadra de Lienzo Charro de Acayuca. Ahí apagó su camioneta y le dijo a su hija que se quitara el pantalón y su calzón, que él se quitó su pantalón, besó a su hija en la boca mientras le decía cómo me encantas, tomándola de los brazos, porque la víctima no se dejaba, motivo por el cual el acusado introduce su pene en su vagina de la víctima, refiriéndole a la víctima que si había sangrado o si le había dolido. La víctima sintió mojado y el asiento de la camioneta estaba manchado de semen, el cual el acusado limpió con una franela, diciéndole a la víctima que no dijera nada, así como a principios del mes de julio del año 2017 impuso cópula a su hija LMC vía vaginal en la calle Terracería, ubicada a una cuadra de Lienzo Charro. Asimismo, el 17 de julio del año 2017, el acusado, al encontrarse en el domicilio ubicado en Pachuca, sin número, Colonia Nuevo Tlaxiaca, en Acayuca, Hidalgo, cuando se encontraba él en el cuarto en compañía de la víctima LMC, la besó en la boca y le tocó la vagina con sus dedos. La clasificación jurídica de estos hechos se encuadra en la descripción legal del delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por la correlación de los numerales 179, párrafo primero y tercero, 180, 181, fracción segunda, y abuso sexual agravado, previsto y sancionado por los artículos 183, 184 y 181, fracción segunda, todos del Código Penal para el Estado de Hidalgo. El grado de ejecución es consumado en términos de lo que dispone el numeral 141, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la relación de las modalidades del delito que concurren respecto a la forma de realización de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado. Estos fueron de forma dolosa en términos de lo que dispone el numeral 13, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Hidalgo, así como son agravados derivado de lo establecido en el artículo 181, fracción segunda del Código Penal del Estado de Hidalgo. La autoría que se atribuye al acusado es la de autor directo, en términos de lo que dispone el numeral 16, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado de Hidalgo. La expresión de los preceptos legales aplicables, artículo 16, 20, 21, párrafo segundo constitucionales, así como el artículo 334, 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 11, 12, fracción primera, 13, párrafo segundo, 16, fracción primera, 179, párrafo primero y tercero, 180, 181, fracción segunda, 183, 184 y 181, fracción segunda del Código Penal del Estado de Hidalgo. Las penas solicitadas por parte de la agente del Ministerio Público, en el caso particular, en términos de lo que dispone la correlación de los numerales 179, párrafo primero y tercero, 180, 181, fracción segunda, 183, 184, solicita se imponga al acusado Enrique Mendoza Carmona una pena de 77 años, 6 meses de prisión y multa de 1.290 unidades de medida y actualización. Esto en razón que al actualizarse el concurso con respecto a los delitos, en un primer momento se está de 2 eventos del delito de violación equiparada agravada, teniendo cada uno una pena con todo su agravante de 27 años de prisión y 270 unidades de medida de actualización. Al multiplicarse esta por 2 eventos del ilícito da una pena de 54 años de prisión y una multa de 540 unidades de medida y actualización. Por lo que hace al delito de abuso sexual agravado, dando como resultado una pena con todo su agravante de 3 años, 6 meses y una multa de 750 unidades de medida y actualización. Solicitando se imponga al acusado Enrique Mendoza Carmona una pena de 77 años, 6 meses de prisión y multa de 1.290 unidades de medida y actualización. Por lo que hace a la reparación del daño, la representación social solicita que el acusado Enrique Mendoza Carmona se ha condenado de forma genérica a la reparación de daños y perjuicios por la reparación del daño de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado cometidos en agravio de la víctima de iniciales y de identidad reservada LMC.
Por lo que hace al representante coadyuvante, bueno, no ingresó escrito en el cual se constituía como coadyuvante del agente del Ministerio Público. Por lo que hace la asesora jurídica, realiza su pretensión descriptiva en los mismos términos que la representación social. Por lo que hace a las correcciones formales, bueno, la agente del Ministerio Público realizó la corrección formal a la acusación, la cual quedó subsanada en el presente auto. Cuarto, las partes no celebraron acuerdos probatorios. Respecto a la teoría del caso de la defensa particular, en este caso se estableció que la Fiscalía no podrá probar más allá de toda duda razonable la existencia del delito de violación agravada cometido presuntamente en agravio de la niña de iniciales LMC, toda vez que los medios de prueba periciales practicados a la supuesta víctima no permiten establecer con certeza la agresión sexual de la que se ha acusado a su cliente. En ese orden de ideas, a través de una técnica defensiva tanto directa como indirecta, la defensa de Enrique Mendoza Carmona presentará pruebas científicas en las materias de ginecología y psicología que reforzarán las propias inconsistencias de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, plasmados en sus dictámenes correspondientes, y que dotarán de absoluta incertidumbre al Tribunal de Juicio Oral respecto a la acusación presentada por la representación social en torno al delito en comento, lo que se traduciría en el dictado de un fallo absolutorio por la actualización del excluyente de delito por atipicidad de conformidad en el artículo 25, apartado A, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Quinto, los medios de prueba admitidos para deshogar en la audiencia de juicio, por lo que hace a la agente del Ministerio Público, son las testimoniales de la víctima de iniciales LMC. En cuanto a las pruebas que refiere la agente del Ministerio Público, tienen similitud al escrito de acusación. ¿Es correcto lo anterior, agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. Gracias. ¿Existe oposición por parte de las partes a que se tengan por reproducidas en los términos señalados en el escrito de acusación? Por esta representación social, ninguna, su señoría. ¿Representante coadyuvante? Estamos con el mismo escrito. Gracias. No hay oposición seria. Azora. Ninguna oposición, su señoría. ¿Defensa? Nada que manifestarse. Gracias. Se tienen por admitidos por parte del Ministerio Público la declaración de la víctima de iniciales LMC, así como de María de M.A. Luisa Campero Mociños, el testimonio de Fren Hernández Sierra, agente de la Policía de Investigación, y 4 de Héctor Sinuet Alarcón Olvera, agente de la Policía de Investigación. Se tiene por reproducido el objeto de la prueba, de acuerdo a lo que establece la agente del Ministerio Público en su escrito de acusación, únicamente por lo que hace a la testimonial de la menor de iniciales LMC. La misma deberá desahogarse en el área de testigo protegido, acompañada en todo momento de la psicóloga adscrita a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, para tal efecto y en específico por la licenciada Alma Viridiana Mera Rodríguez, adscrita a dicha subprocuraduría, tal como lo hizo del conocimiento el representante coadyuvante. Por lo que hace a lo establecido a la prueba, al testimonio número 4 de Héctor Sinuet Alarcón Olvera, si bien es cierto el agente del Ministerio Público, de acuerdo a su escrito de acusación, después de establecer quien declarará respecto a los hechos motivos de la acusación sobre el informe de investigación con número de oficio PGJEH diagonal PI diagonal GT diagonal 0765 diagonal 2019 de fecha 27 de febrero del año 2019, respecto de quien le dio intervención para investigar los hechos motivo de la acusación, los términos y forma de investigación que se llevó a cabo para el esclarecimiento de los hechos motivo de la acusación, y los actos llevados a cabo para el esclarecimiento de los mismos. En cuanto a las periciales,
Se tienen por admitidas dos, por lo que hace la primera en materia de medicina legal a cargo de la perita Marta Georgina Ávila Islas, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien declarará previa su acreditación respecto al dictamen de descripción, clasificación y temporalidad de lesiones ginecológico y recabado de muestras con número de DICEPE MET 3 diagonal 7 romano diagonal 0142 diagonal 2017 de fecha 18 de julio del año 2017, realizado a la víctima de iniciales LMC, quien nos hablará del contenido de dicho dictamen, la forma en que tuvo conocimiento del hecho, su intervención en el mismo, la técnica empleada, lo que plasmó en el apartado de exploración física que se refirió la víctima respecto a los hechos y sobre la conclusión de dicha petición. Como número 2, en materia de psicología, a cargo de la perita Sonia Cuevas Hop, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien declarará previa su acreditación respecto al informe psicológico número de DICEPE, SIC, diagonal Tizayuca, diagonal 1, diagonal 7 romano, diagonal 234, diagonal 2017, realizado a la víctima de iniciales LMC, de fecha 1 de agosto del año 2017, la forma en que tuvo conocimiento del hecho, su intervención en el mismo, el contenido que plasmó en su dictamen, la versión de los hechos, los métodos y técnicas empleados, su fuente de información y los resultados obtenidos, así como sus conclusiones. En el área, respecto a las documentales, se tuvo por admitida únicamente el acta de nacimiento de la menor de iniciales LMC con número de oficialía 01, libro 02, acta número 0329, con fecha de nacimiento 31 de mayo de 2005, suscrita ante la fe del registrador del Estado Familiar de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, en el cual se desprende que sus padres son Enrique Mendoza Carmona y M.A. Luisa Campero Mociños, la cual será incorporada por medio de la víctima indirecta M.A. Luisa Campero Mociños o del agente de investigación Sinuet Alarcón Olvera. Por parte de la defensa fueron admitidas únicamente dos pruebas que son periciales, por lo que hace la primera en materia de psicología. A cargo de la perita María de Lourdes Torres Samperio, con número de cédula profesional 5083-193, con número telefónico para recibir notificaciones, el señalado por el órgano de defensa, con la finalidad de declarar sobre el contenido, objetivo, intervención psicológica, apariencia física y actitud durante la valoración, método empleado, metodología y técnicas empleadas, fuente de información, versión de hechos, examen del estado mental, tiempo empleado en la aplicación de pruebas y entrevista, conclusiones, anexos y referencias bibliográficas de su informe psicológico respecto al dictamen en materia de psicología practicado a la niña de iniciales LMC con un periodo de elaboración del 10 de julio del año 2019 al 16 de agosto del 2019, medio de prueba que se advierte pertinente en razón de que se buscará desacreditar el contenido del dictamen psicológico practicado por la perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de nombre Sonia Cuevas Hop, de fecha 1 de agosto del año 2017, resaltando las conclusiones del mismo favorables a su defendido. Por lo que hace a la número 2, es en materia de ginecología y obstetricia, a cargo del perito Guillermo Barragán Ramírez, con domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en calle Plaza de la Independencia 101, Centro de Pachuca de Soto, Hidalgo, con la finalidad de que refiera sobre el contenido, elementos de estudio, planteamiento del problema, intervención psicológica, apariencia física y aptitud frente a la situación de estudio, método empleado, metodología y técnicas empleadas, fuente de información, versión de los hechos, examen del estado mental, resultados, conclusiones, conocimientos técnicos, científicos y bibliografía de su dictamen médico de fecha 12 de julio del año 2019, medio de prueba que se advierte pertinente en razón de que detalla los resultados obtenidos del dictamen médico de lesiones practicado por la perita oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, de nombre Marta Georgina Ávila Islas, de fecha 18 de julio del año 2017, advirtiendo y explicando el porqué de las inconsistencias de dicho dictamen, arroja con relación al hecho por el cual se le acusa a su defendido, mismas que se traducirán en la inexistencia de agresiones de tipo sexual en agravio de la niña de iniciales LMC. Sexto, los medios de prueba que deberán ser desahogados en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño por parte de la agente del Ministerio Público son la testimonial de M.A. Luisa Campero Mociños,
quien narrará acciones que ha emprendido para que su hija de iniciales LMC supere los hechos, cómo ha sido el comportamiento de su hija antes de los hechos, cómo ha sido el comportamiento después de los hechos, cómo le afectaron los hechos a su hija, a qué institución acude, qué medicamentos le dan y cómo lo acredita. Por lo que hace a documentales, se admitieron 3 documentales. La número 1, copia de carnet de la institución UEPAPS, con número de expediente 337-2019, con número 2, recibo de pago de psicología de número 099, como número 3, copia de receta con número de folio 02612 a nombre de la menor de iniciales LMC, las cuales serán incorporadas a través del testimonio de la víctima indirecta MA Luisa Campero Mociños. Por lo que hace a la defensa privada, asesora jurídica y representante coadyuvante, no fueron ofertados medios de prueba para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Séptimo, bueno, en el caso en particular, no es procedente el decomiso de bienes. Octavo, en cuanto a las medidas de resguardo de identidad y datos personales, se precisa que la víctima indirecta MA Luisa Campero Mociños y la víctima menor de edad identificada con iniciales de identidad reservada LMC, así como el acusado Enrique Mendoza Carmona, expresaron su voluntad de que los datos personales se resguarden como información confidencial. Respecto de las demás partes, no existe manifestación expresa de solicitud de reserva de datos personales. Noveno, en términos del artículo 91, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere a la institución del agente del Ministerio Público para que a través de su agente acusador, mediante citatorio u oficio dirigido al superior jerárquico respectivo, haga saber a sus testigos y peritos que deberán comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento el día y hora señalado para el desahogo de juicio, con 30 minutos de anticipación y debidamente identificados, apercibidos que en caso de no asistir a la audiencia de debate, el Tribunal de Enjuiciamiento se encuentra facultado para hacerlos comparecer por medio del uso de la fuerza pública, sin necesidad de agotar otro medio de apremio, entre lo que dispone el numeral 104, fracción primera, inciso C, en correlación con el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, se requiere al órgano de defensa para que presente, tal como se comprometió, a sus testigos, en específico a los peritos María de Lourdes Torres Amperio y al perito doctor Guillermo Barragán Ramírez, en los mismos términos antes señalados. Décimo, la medida cautelar decretada al acusado es la prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictada en fecha 27 de febrero del año 2019, con una duración de lo que dura el procedimiento penal, con una duración de lo que dure el procedimiento penal, el cual no podrá exceder de 2 años, salvo el ejercicio de un derecho de defensa, el cual fenece en fecha 27 de febrero del año 2021. Décimo primero, en términos de lo que dispone el numeral 61, fracción 17ª de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en virtud de la tramitación del juicio de amparo con número 250-2019, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, por lo que deberá informársele a dicha autoridad federal de la referida suspensión para los efectos legales a que haya lugar y de lo resuelto por este juzgador. Décimo segundo, una vez desvanecida la causa de suspensión, hágase llegar al Tribunal de Enjuiciamiento el contenido de este auto y póngase a disposición los registros correspondientes y al acusado Enrique Mendoza Carmona. Décimo tercero, con fundamento en lo que dispone el numeral 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedan notificados los intervinientes en razón de su presencia, debiendo notificar a la víctima indirecta en términos de lo que dispone el numeral 82 del Código Nacional antes referido. Pregunto si existe alguna otra manifestación, Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, ninguna, señoría. Representante coadyuvante. Sí, señoría, para efecto de aclaración, el apellido correcto de la psicóloga es Mares Rodríguez. Mares. Y solicito se me expida en 2 tantos de manera simple el auto de apertura a juicio. ¿Es cuánto? Entonces, lo que dispone el numeral 99, se hace la precisión que respecto a la psicóloga que deberá acompañar a la menor al momento que rinda su respectivo testimonio, es Alma Viridiana Mares Rodríguez. Es correcto. Asesora jurídico. Únicamente solicitaría copia de audio
copia de audio y video en 2 tantos de manera simple y de igual manera del auto de apertura a juicio en 2 tantos, su señoría. Gracias. Defensa. Copia de audio y video en un solo tanto de la presente audiencia, señoría, así como también copia simple del auto de apertura a juicio. Gracias. Señor Enrique Mendoza Carmona, si bien es cierto, no se le había dado el uso de la voz, lo cierto es también que, como se refirió, se iban a debatir cuestiones técnicas entre las partes procesales. Usted estuvo debidamente representado por parte del órgano de su defensor particular. En este caso, en términos que dispone el numeral 66, se le concede el uso de la voz. Por si tiene alguna manifestación, antes que me conteste, lo puede consultar con su defensor. No, señoría. Gracias. Expídanse las copias solicitadas en los términos y tantos así realizado por parte de las partes procesales, no existiendo solicitud pendiente que resolver. Cuando son las 12:36 del día de la fecha, se declara cerrada la presente. Gracias. De pie. De igual forma se solicita a los presentes, se aloja en la sala de manera ordenada. Termina grabación.